a irnos a la palabra Juan capítulo 6. Nos dice, vamos a leer solo el versículo número 25. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste ha señalado el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las cosas de Dios? Pueden sentarse, hermanos. El error de seguir a Dios por beneficios temporales. El error de seguir a Dios por beneficios temporales. El trasfondo de este pasaje que estamos leyendo es el relato prácticamente de que el Señor un día antes, todos conocemos esa escritura, había una multitud que estaba allí en el desierto con él. Y esta multitud, dado que no había qué comer ahí, bueno, el Señor llevó a hacer un milagro con unos panecitos y unos pececitos. Y de esa manera llegó a ser saciada no menos de unas 5,000 personas. Esto realmente fue espectacular, fue extraordinario ver algo que las personas en ese tiempo no habían experimentado, algo tan tremendo. Y claro que esto les impactó a los que fueron saciados con estos panes y estos peces. Y la Biblia dice que el Señor se despidió de ese lugar y que también de alguna manera como que se disiparon las multitudes que estaban ahí, pero un grupo de personas, pudiera ser no toda la cantidad que había comido, un día después vinieron, hermanos, a donde estaba el Señor. Ya el Señor estaba en otra región. Y ellos vinieron, y por supuesto no les fue fácil encontrar al Señor porque no se dieron cuenta en qué momento. Pues acuérdense que en ese tiempo es como los carros ahora. En un parqueo hay un montón de carros y uno no puede darse cuenta cuál carro salió y todo eso. En ese tiempo era el montón de barcas que habían, eran parqueos de barcas, y ahí pues es donde ellos se confundieron y no pudieron ver, pero de alguna manera se esforzaron, se esmeraron, probablemente tuvieron que pagar lo que eran el transporte para poder ir a donde se creía que estaba el Señor. Y efectivamente lo lograron encontrar. Y de acuerdo a lo que leíamos acá,
para ellos fue como una admiración hallar al Señor. Le dijeron, Señor, ¿verdad? Esa es la palabra así sin signos de interrogación. Señor de admiración. Señor, de cómo es que estás acá. ¿Cómo es que veniste? Nosotros te hemos andado buscando. Y esto, hermanos, podría verse que serían frases, palabras que agradarían al Señor. Pues en esa generalidad, en esa lógica, así, si alguien por allá lo encuentra uno y le dice, hermano, ¿qué tal? Mire, me ha costado hallarlo, le anda buscando por teléfono. Pues lo que uno puede, la manera como uno puede reaccionar es, bueno, viendo esa actitud, dice uno, qué bien, hermano, que usted ha estado interesado por verme y me ha encontrado y todo eso. Y eso asumo, diría la persona, que esta persona me ama, que esta persona soy interesante para él. Eso podría haber pasado en lo natural, pero con respecto al Señor no se da esto. Es todo lo contrario. Lo que nosotros vemos acá es un reproche de parte del Señor. Y bueno, no le agradó al Señor Jesús esta visita. Pero ¿por qué no le agradó? ¿Por qué no actuó así como puse el ejemplo, que sería en el caso nuestro? Bueno, porque en primer lugar, hermanos, nosotros no somos Dios, pero Jesús sí era Dios y sigue siendo Dios. Y como Dios conoce los corazones, como Dios no puede Él ser engañado, porque conoce los pensamientos, conoce lo de adentro y conoce lo de afuera. Y esa es la diferencia que nosotros vemos acá. Nosotros vemos que, bueno, la reacción del Señor fue esa. La reacción fue que más bien les reprochó, ¿verdad? Y era, ¿por qué les reprochó? Por el interés o la razón por la cual ellos habían venido a buscarle. El Señor, hermanos, sabía por qué es que lo andaban buscando. Bueno, se los expresó ahí en esos otros versículos que leíamos. Les dijo, ustedes me buscan no porque vieron los milagros, sino que ustedes me buscan porque les di de comer y se saciaron. Luego les sigue diciendo el Señor lo que era más conveniente hacer, ¿verdad? Pero eso sería como una manera de introducirnos a esta idea o este pensamiento que el Señor ponía. Y lo que vemos, hermanos, es que siempre dentro de los campos de Dios o los campos espirituales, siempre ha prevalecido aspectos de que alguien, bueno, sigue al Señor por beneficios temporales, por intereses puramente. Pudiéramos hablar se recuerdan lo que dice el libro de los Hechos en su capítulo número 8, cuando se habla, hermanos, de aquel Simón, el ex brujo o el brujo. Ustedes se recuerdan que en esa ocasión, bueno, dice el versículo número 13 de ese capítulo, vamos a verlo. Dice el número 13 que cuando llegó Felipe a Samaria y predicando el mensaje del evangelio,
Dice el 8 y el versículo número 13, que también dice, que también creyó Simón mismo. Este Simón era un brujo de ahí, de esa zona. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales de los milagros que se hacían, estaba atónito. Y lo que vemos en el versículo número 18 es cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y sucesivamente, ahí sigue la lectura, pero el punto es que vamos a ver que este asunto era muy común y sigue siendo hoy día muy común. Aquí lo que vemos es supuestamente a una persona que ha reconocido a Dios o a Cristo como su Señor, pero y es más, hasta se ha bautizado, pero lo que luego expresa, exterioriza esta persona es que él había aceptado el evangelio, no porque amaba a Cristo, no porque amaba el evangelio, sino porque tenía un interés. Y ahí queda demostrado, porque aun cuando él se había bautizado, dicho de otra manera, ¿quién podía cuestionar la conversión de Simón? Nadie, porque bueno, uno asume que ya dice que es cristiano y que ya se bautizó y que está caminando, uno no puede juzgar a nadie porque uno no es Dios. Y es un hecho que todo eso se pensó de Simón. Pero el punto acá es que aquí podemos ver a una persona que vio la oportunidad de lucrarse de los aspectos de Dios. Y eso lo vemos acá cuando lo reprende Pedro. Le dijo: lleno de ambición está tu corazón, y le insta a que se arrepienta. Bueno, y no era creyente, pues. Pero Pedro le dijo: arrepiéntete, quizás Dios tenga misericordia y que te perdone. Todas estas cosas, hermanos, son cosas que se dan dentro del ámbito de los aspectos de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas personas dentro, ya diríamos, de los ámbitos cristianos, ¿verdad? Para ser ya más específico, ¿cuántas personas dentro de las iglesias siguen al Señor, hermanos, por otras cuestiones, por otros intereses? Hay personas que aparentemente vienen a la iglesia y vienen, hermanos, porque tienen algún interés emocional. Llamémosle, por ejemplo, aquellos jóvenes que vemos muy común dentro de las congregaciones, que aparentemente ellos son creyentes, son jóvenes creyentes, jóvenes de poder, pero que sus intereses son otros intereses. Sus intereses es mientras se conquista lo que anda buscando. ¿Y qué diríamos de un sinnúmero de personas que cuando vienen, por ejemplo, los problemas dentro de la vida, que son siempre, hermanos, diarios, que son los problemas que nunca acaban, aun cuando seamos nosotros creyentes, nos van también a
a asaltar los problemas. Vienen a veces las enfermedades, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros vemos de esto en cuanto a esta área de las enfermedades? ¿Cuántas personas cuando se ven muy mal, se ven de acuerdo a la condición de salud? La condición de salud es muy delicada. Muchas veces, hermanos, las personas se abocan a Dios. Muchas veces las personas, bueno, tal vez no todos, pero la gran mayoría dicen: aquí no hay otra salida, aquí no hay otra forma, no hay otra solución. Aquí, para que este problema de salud pueda ser resuelto, el único que tiene poder es Dios. Y ahí vemos las personas, nosotros chillando delante de Dios, pidiendo: sáname, sáname, sáname. Cuando usted escucha esto que estoy diciendo yo, podía como pensar que es una cosa que no tiene por qué contradecirse, que alguien, hermanos, esté sobre todo interesado en la sanidad que Dios le puede dar. Es decir, no, como que se contradice uno, porque pues todos decimos: Dios va a resolver ese problema. Pero el punto es que siempre en la idea de que Dios puede sanar, restaurar esa área de salud, en la idea de que Dios es todopoderoso, entonces la gente corre, la gente se esmera. Yo tuve un amigo, no aquí en el país, sino fuera, en el tiempo del hermano G. Ávila. Ese hombre, ese mi amigo, llevó, hermanos, a su esposa, la llevó a Puerto Rico porque tenía una enfermedad incurable, para que el hermano G. Ávila la ministrara y fuera sanada. Y eso a mí me consta, sabiendo en primer lugar que por lo menos mi amigo, de hecho, no era ni cristiano. Pero veamos que la gente siempre están interesadas en aspectos de qué pueden alcanzar de Dios, cómo pueden ser beneficiados con el poder de Dios. Y vemos que esa persona, bueno, el fin es que no hubo nada, aun cuando fue hasta allá a buscar al pastor o al hermano, y no hubo resultados. Y me dicen: yo he andado por todos lados, en varias partes, en varias iglesias, he andado pidiendo oración por mi esposa. Aquí al estadio, en un tiempo, bueno, eso es bien común a los estadios. Los estadios se llenan muchas veces cuando hay esas campañas de sanidades. Las llega la gente, hermanos, se amotinan la gente en eso. A mí me consta acá en el estadio, creo que Flor Blanca o el Cuscatlán, no sé cuál de estos, no me recuerdo, el Cuscatlán. Vino uno de esos que hacen milagros, ¿verdad? Y me recuerdo que de allá del occidente del país vinieron unos pastores que yo conocía, y también con unas personas que estaban muy graves, ¿verdad?, de salud. Vinieron y, hermanos, ellos venían con todo, los enfermos venían con todo, la idea de que iban a irse sanos en esa campaña, en esa intervención. Pero el fin es que no hubo nada, Esto es un gran problema. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo nada? Ya vamos a ver por qué no hubo nada.
Pero ¿qué diríamos de las personas que, cuando ya no tienen trabajo, se acuerdan de Dios? Y todo su empeño ya de partir de ese espacio que han quedado ahí como vacantes o como sin el empleo, empiezan a orar, empiezan a ayunar, empiezan a buscar, a congregarse, que necesitan trabajo porque tienen hijos que mantener, responsabilidades. Eso, yo no estoy hablando inglés, usted se lo conoce bien, que ahí están las personas. Ahí están las personas. Dame trabajo, Señor, dame trabajo, Señor. Yo lo he dicho en algunas veces y lo he dicho de una manera sana, en el sentido de que yo he orado por personas que Dios les bendiga, que les dé su trabajo. Es válido. Dios dice, pide y se te dará. Está en la Biblia que hay que pedir y que Él nos va a dar. Que Él es el médico por excelencia. Que Él es el Todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Pero yo cuando he estado orando por personas, yo sé, hermanos, que esa persona sola vez, y yo lo he experimentado, eso a mí me consta, personas que luego han tenido la respuesta de Dios y ya no los hemos vuelto a ver. Al igual que sanidades aquí en esta iglesia, han habido no una sanidad de un cáncer, no una sanidad de enfermedades incurables, pero me consta que esas personas solo recibieron la sanidad porque Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios es misericordioso, porque el amor de Dios es más alto que los cielos y más ancho que todo y más profundo que la tierra. Así es el amor de Dios. Pero yo he visto personas así, como se lo estoy diciendo. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? Ya fueron sanos, ¿verdad? Me recuerdo de una persona que yo le dije, vaya, usted ya fue sana del cáncer, fueron a hacer los exámenes y dijeron los médicos, esto es inaudito, esto es una cosa terrible que no la podemos concebir, pero así es. Lo que es imposible para los hombres, posible para Dios. Entonces le dije yo, usted va a ser la coordinadora de los hospitales. Usted va a ser la coordinadora. Y la ordené como coordinadora. Fue para correrla. Ajá. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Vienen los problemas. Señor, resolveme el problema de los hijos. Y ahí vemos las personas pidiendo por los hijos, pidiendo por el matrimonio, pidiendo por aquellas cosas que necesita que Dios le resuelva. Ahí están. No faltan a la iglesia. No faltan en oración y están orando. Hermanos, vamos a ver, aun cuando esto es viable, como decíamos, hermanos, debemos de saber que Dios conoce los corazones. Y una de las cosas que a Dios no le agradan es que le busquen por aspectos materiales. Una de las cosas que Dios, hermanos, que podemos, afectar, por decirlo de esta manera, el corazón de Dios es cuando alguien lo quiere usar, para su provecho. Cuando alguien en el momento de la prueba es que entonces va, suplica e insiste. Y una de las cosas que a Dios no le agrada es eso. Eso es ofender a Dios. Porque es igual, hermanos, con nosotros. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos usen?
¿A quién de nosotros? A nadie. Que yo sea una persona, diríamos, que tenga esa labia para lograr un objetivo de parte suya. Y usted se da cuenta que yo le mostré mi amistad, yo le mostré mis halagos y que yo le dije, mire, usted es especial para mí. Pero cuando usted se da cuenta que esa persona, y luego esa persona nos dice, mire, yo necesito este y este otro o este asunto que me ayude, y usted es el único que me va a ayudar, porque usted es mi amigo, porque usted es una persona de buen corazón. Y viene usted y vaya, excelente, puedo ayudarle. Pero ¿cómo se siente cuando ya después esa persona que logró su propósito y luego lo ve por allá usted y luego nada? Y no es que esté siempre esperando que le alaben por aquello que hizo, pero agrado tiene agrado, ¿verdad? No es que se esté buscando que lo pongan en un pedestal por aquello que hizo, no. Pero todo tiene hermanos, sus razones de ser. Entonces, no nos gusta que nos tomen del pelo, no nos gustan que nos usen, no nos gusta, hermanos. Yo me recuerdo de una persona, yo les decía a los hermanos, que de buena fe yo le serví de fiador, pero me tomó del pelo. ¿Por qué me tomó del pelo? Porque no quiso pagar la cuenta. O si la pagó, eso fue un lío. Pero me tomaron del pelo y a mí no le gusta a nadie eso. Que sean aprovechados. ¿Damos un amén? ¿O le gusta a usted que se aprovechen de usted? ¿Ah? No, claro que no. Pero ¿cómo le va a gustar al Señor? Si el Señor es el Todopoderoso, es el Dios, hermanos, que antes de que las personas quieran aprovecharse, hermanos, maliciosamente e interesadamente de Él, hermanos, Él no acepta, Él reprocha eso, porque no está en su naturaleza divina que hayan personas aprovechadas. Aquí vemos a este grupo de personas que llegan con un halago y llegan, hermanos, haciendo alarde de que le amaban, que estaban desesperados porque tenían un día de no haberlo. Pero el Señor le dijo, ustedes me buscan. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ustedes me buscan porque les di comida. Por eso me buscan. De un solo. Ahora, qué duro eso. Por eso decíamos que, como a manera de tema, decíamos, seguir a Dios por beneficios temporales. Es un error. Seguirlo por beneficios, porque me saname, Señor. Dame, Señor. Resolver este problema del matrimonio, Señor. Resolver este problema de los hijos, Señor. Resolveme esta enfermedad, Señor. Eso, que solo es, por lo menos, un beneficio temporal, y que ese es el todo del penitente, no le agrada a Dios. No le agrada a Dios, hermano. ¿Verdad? No le agrada a Dios. Las hermanitas, ¿a dónde andaban, hermanos? ¿A dónde andaban? Ah, bueno. No le agrada a Dios, hermano. No le agrada.
Aquí lo vemos, aquí vemos el carácter de Dios. Ustedes me buscan porque les di comida. Ahora, ¿qué es lo que, por qué, hermanos? ¿Por qué o de qué manera es que debemos de seguir al Señor? Al Señor debemos de seguirle, uno, porque le amamos. Porque le amamos. O sea, eso debe de ser la actitud de los necesitados. Porque le amamos. No debe de haber otra razón, sino porque le amamos. Pero estas personas no le amaban. Estas personas querían comida y vaya que era de gratis. ¿Quién no va a andar buscando al Señor si hay comida de gratis? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, estamos cerrados. Hay que seguirlo porque le amamos. Eso es lo que le agrada a Dios. Si usted quiere agradar a Dios y ganarse a Dios en todas las áreas, sígalo porque le ama. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Sírvale porque le ama. Que se oiga un amén. Porque le amamos. Por eso es que el Señor a Pedro le dijo, ¿me amas, Pedro? Le insistió 3 veces porque Dios quiere que si alguien va a seguirle, debe de ser porque le ama y no porque le vas a enderezar un pie y no porque le va a sanar una enfermedad y no porque le va a restablecer el matrimonio o no porque no debe de no debemos de amarlo, aun cuando no debemos de seguirlo de esa manera, hermanos, aun cuando no nos resuelva. Aun cuando no nos resuelvan nuestras necesidades, hermanos, debemos de seguirle en amor, porque la Biblia dice, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre. Alabado, vamos a regalarle ofrenda de palmas por amor, vamos a seguirle por amor. ¿Por qué el apóstol Pablo siguió al Señor en su ministerio, aun cuando le dijo el Señor que no lo sanaba? Porque le pidió, Señor, 3 veces, quita de mí este aguijón. Le dijo, no te sano, bástate mi gracia. Pero si Pablo no lo hubiese amado, si Pablo hubiese sido un interesado, hermanos, si Pablo hubiese sido un interesado, tremendo. Pero como Pablo le amaba y aún con el aguijón en su carne, hermanos, aún con su aguijón en la carne, el apóstol le siguió. El apóstol le siguió. ¿Ah? ¿Cuánta gente anda detrás del Señor? Usted ve esas doctrinas de la prosperidad. Esa gente anda detrás porque quieren pisto. Porque quieren pisto. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se ve todo esos grandes movimientos de las nuevas doctrinas de la prosperidad. Y la gente anda, hasta vende todo lo que tiene porque el otro le ha hecho creer que al vender eso y llevarlo ahí a los pies de los apóstoles, ellos van a recibir el triple, el quintuple, puros intereses. Puros intereses. Y eso, ¿qué dirá Dios de esa gente? Que solo eso buscan, pisto, dinero,
vas a ser bendecido, vas a tener mucho dinero, vas a estar arriba y esto, ¿qué dirá Dios? Y esos lugares se llenan de gentes interesadas, de gente, hermanos, que sigue a Dios por beneficios temporales. Triste, ¿verdad? Triste para el iluso que lo sigue de esa manera, pero no triste para Dios, porque Él es Dios, Él sigue siendo Dios. Entonces, ¿por qué es que tenemos, de qué manera es que tenemos que seguir al Señor? Debemos de seguirla en las buenas y en las malas, comido y no comido. Pablo dijo, sé tener en abundancia y sé no tener nada. Damos un amén, iglesia. Estoy acostumbrado a tener y a no tener. Es de esa manera que se debe de seguir al Señor. Es de esa forma como las personas deben de ir tras del Señor. No se debe de ir para que el Señor me sane, para que el Señor me resuelva, para que el Señor me dé, para que el Señor me prospere. No se debe de ir porque eso ya está, hermanos, contaminando la bendición que Dios nos podría dar. Ya eso está afectando la bendición. Nosotros debemos de seguirle, uno, porque le amamos, porque sabemos que Él es Dios. Estos, aún viendo los milagros, hermanos, de que se saciaron 5,000 gentes y quizás unas 15,000 personas, estos no abrieron los ojos para decir, este es el Mesías, el Mesías que habría de venir. No, estos querían tortillas, estos querían comida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estos querían comida. Esto no les interesaba, que se habían encontrado, que habían tenido el privilegio de estar delante nada menos de Dios. Debemos de seguir al Señor, dos, porque Él es el único que tiene el alimento que necesitan nuestras almas. Esa debe de ser una necesidad. Una necesidad, porque Él es el que tiene el alimento. Porque, hermanos, el alma necesita alimento espiritual. El alma necesita. Estas personas no pensaron en su alma, estas personas pensaron en su estómago. Y eso es bastante común. Entonces hay que seguirlo, porque solo Él tiene el alimento que necesitamos para vivir en el campo espiritual. Nadie más. Solo Cristo es el único que nos puede saciar, ¿verdad? Qué bueno, ¿qué hubiese dicho el Señor cuando las ve llegar, ve este grupo de qué diríamos, ¿cómo le llaman a estos? De peregrinos, que los ve llegar? ¿Qué hubiese dicho el Señor cuando ellos hubiesen, hermanos, caído de rodillas y le hubiesen dicho, Señor, aquí estamos, porque aquí estamos no porque nos diste comida, estamos aquí porque te amamos, estamos aquí porque hemos comprendido que tú eres el Dios del cielo, estamos aquí porque tú tienes el alimento de nuestras almas? ¿Qué hubiese dicho el Señor? No hubiese hecho este reproche. Finalizo diciendo, fíjese cómo es el asunto de Dios, hermano. El asunto de Dios es, vamos a ver, cuando nosotros le seguimos, no para que me enderece un pie, no para que me sane o me dé o allá, sino que le seguimos porque le amamos. Le seguimos porque Él tiene el alimento espiritual que yo necesito. Ninguna religión la tiene.
solo Él. Y mi alma tiene que ser alimentada. Fíjese bien que es una realidad que cuando le seguimos por amor, Él nos va a dar, Él nos va a saciar de todas las necesidades. Él te va a sanar, pero ni cuenta te vas a dar. Él va a resolver. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él te va a bendecir en la familia. Él te va a bendecir en la entrada de tu casa, en la salida de tu casa. Él va a bendecir tu artesana de amasar. Él va a bendecir la cría de tu vaca. Él va a bendecir, pero Él te va a llenar de bendición. Te va a poner arriba y no abajo. Vas a hacer cabeza y no cola. Vas a prestar y no vas a andar prestando, pero todo está en la base de que debes de seguirlo, no por interés, sino porque le ama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Eso es lo que Dios nos dio para hoy. Ojalá nosotros aprendamos la lección. Que aunque sea renqueando, que aunque sea como sea, pero usted busque a Dios, pero búsquelo porque le ama. Si me sana, Señor, saname. Si no, te va a sanar, te va a bendecir. Pero el problema es que el asunto es que como Él conoce el corazón de la gente. Pero cuando dice, este está viniendo, ya. Y uno de pastor, hermano, llega a conocer a los interesados. Llega uno a conocer el rebaño. Dice, este es un gran interesado. Solo le da el trabajo al Señor y bomba le hace la camisa. Solo le compone el matrimonio del Señor y ya no lo vemos otra vez. Uno ya, ¿qué diríamos Dios? Dios conoce las intenciones de los corazones de la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sigámoslo en las buenas y en las malas. Aprendamos a amarlo, aun cuando no nos resuelva lo que nosotros queremos o no nos dé lo que nosotros pretendemos que nos dé. Sigámoslo y así, y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que cuando menos sin esperar. Porque fíjese que por lo menos hay que hacer estos ejercicios espirituales. A mí me cuesta, pero trato la manera de hacerlo. No pedir por mí. O sea, esto es bueno, que aprendamos a más bien pedir por el otro. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos? ¿Y cuántos hemos pedido por el hermano Jorge? No, saname, Señor, a mí, Señor, a mí, Señor, a mí, Señor. ¿Por qué no cambiamos el chip y oramos por los otros? Y se va a dar cuenta que le va a venir a usted, como dicen aquellos, por terminación, la bendición suya. Porque Dios no nos está viendo interesados en dame a mí. ¿Por qué mejor no le decimos dale al otro, dale al otro, dale al otro? ¿Qué va a decir el Señor? Este no tiene interés por él. El interés de este es por el otro. Entonces voy a bendecir a aquel y te voy a bendecir a vos. Eso sería lo conveniente. Las cosas de Dios, Dios nos conoce. Nuestros corazones siempre son tendentes al yo. Como esto. Te venimos a buscar, Señor. Oh, que vos vieras cuánta falta nos hacías. Ay, Dios, qué precioso verte encontrar. Ustedes me buscan porque les di comida el día de ayer. Y les dijo, más bien, preocúpense por la comida que para vida eterna permanece. Por eso debían de buscarme, por la comida del alma y no por los frijoles ni las tortillas. Póngase de pie, hermano.